Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Soy Blanca Sánchez y estoy muy contenta de estar en este espacio y le agradezco muchísimo a Fortia, que como ustedes saben, pues es el software de administración de recursos humanos más completo que existe en México y que yo creo que próximamente estará haciendo como su internacionalización. Les agradezco el espacio, estoy muy contenta y bueno, como ya han de haber visto por ahí, pues yo me dedico a procesos de cambio organizacional, de transformación organizacional, y soy coach y soy consultora. Entonces, me da mucho gusto poder participar en este espacio con todos ustedes, que sé que están en diferentes lugares de América Latina y que podemos crear un espacio de reflexión, de conversación, de un vocabulario común sobre lo que las organizaciones y los seres humanos estamos necesitando para hacer los cambios que requerimos. Y les recuerdo que son dos sesiones, es una sesión el día de hoy y el 23 tenemos la otra sesión donde nos vamos a enfocar más a lo que realmente nos toca hacer desde recursos humanos en los procesos de cambio y también va a ser una construcción con ustedes. Entonces, vamos a arrancar ahorita y yo quisiera como arrancar, me gustó mucho el nombre de la plática, que es cambiar o quedarse en el camino, porque creo que todos nosotros estamos siendo impactados ahorita por un gran cambio mundial, ¿no? Y un cambio mundial que ha impactado en muchos lados y que no fue planeado, por ningún lado, gracias, que no fue planeado. Ustedes, yo, todos estamos viviendo, ¿no? La situación de la pandemia por el COVID-19 en el mundo. Y esta situación pues nos va a venir a impactar en muchos aspectos. Nos ha enfrentado a grandes retos, nos ha enfrentado a grandes pérdidas. Si alguno de ustedes ha tenido alguna pérdida cercana, les envío un abrazo desde el alma, porque sé que son situaciones muy difíciles las que se están viviendo y que no sabemos además todavía cuánto tiempo vamos a seguirlas viviendo y vamos a seguir viviendo sus impactos. Entonces, creo que es bueno comenzar haciendo una reflexión pues de lo que vivimos en el cambio, lo que sentimos en el cambio y sobre todo qué es el cambio, ¿no? ¿Qué significa cambiar? ¿Qué significa hacer transformaciones? ¿Qué significa para todos nosotros el cambio? Y yo lo que les podría decir es que para mí el cambio es un sinónimo de aprendizaje. Para mí el cambio es aprender. Todos estamos aprendiendo cosas todos los días y vamos en un continuo proceso de transformación. Incluso los seres humanos, pues no somos productos terminados y generalmente día a día nos vamos mejorando, nos vamos transformando, vamos evolucionando. Entonces, el cambio es finalmente aprendizaje. Nosotros sabemos que hay aprendizaje cuando. ¿Cuándo sabemos que aprendemos? ¿Sí? ¿Cuándo sabemos que ya aprendimos algo? ¿Sí? Cuando aprendemos, nosotros identificamos que hay un antes y un después. Nosotras nos damos cuenta que aprendimos cuando somos capaces de observar algo que no veíamos, cuando somos capaces de comunicar algo que no sabíamos cómo comunicar, cuando somos capaces de sentir algo que no percibíamos, cuando somos capaces de hacer algo que no podíamos, cuando somos capaces de producir un resultado mejor al anterior. Entonces, nosotros aprendemos a partir de un proceso de cambio, un proceso de transformación, y nos damos cuenta desde la toma de conciencia de que ahora somos capaces de hacer cosas que anteriormente no sabíamos hacer o no podíamos hacer. Y esto lo vemos muchísimo en el día a día, muchísimo en las organizaciones, ¿no? Y a veces son procesos que vamos llevando como tan naturalmente en el día a día, tan en la práctica, que ni siquiera nos damos cuenta cuando ya somos capaces de hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje, que partimos de ser, pues, nosotros le llamamos a un proceso de 4 pasos de aprendizaje, que es inconscientemente incompetente hasta ser inconscientemente competente, pasando por conscientemente incompetente y conscientemente competente. Inconscientemente competente es que hay un proceso, ¿sí?, que seguimos para poder hacer cosas que antes no hacíamos, cosas diferentes. Entonces, para mí, cambio significa aprendizaje, ¿sí? Si hay cambio es porque aprendimos y si aprendimos es porque hubo cambios. No podemos quedarnos igual que antes,
¿sí? Siempre, siempre hay transformación. Y yo creo que el cambio es el resultado final, pues, de todo el aprendizaje verdadero. Siempre, siempre vamos a llegar a un cambio nuevo. Y si no, nada más ustedes reflexionen un poquito. ¿A qué nos ha enfrentado esta pandemia? ¿Sí? ¿Cuáles son los grandes, grandes retos que hemos tenido y los grandes aprendizajes que nos ha dejado? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Nada más piensen un minuto, y si quieren ponen sus respuestas en el chat de cuál es el mayor aprendizaje que me ha dejado a mí la situación mundial que estamos viviendo. ¿Ok? Muy bien. Acción. Ok. Sí, yo creo que si hay algo que esta pandemia nos ha dejado, muchas gracias a todos por sus respuestas, es que los seres humanos, ¿sí? En nuestra evolución, siempre podemos aprender y seguir por más adversas que sean las situaciones, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a la adversidad en estos momentos, nos hemos enfrentado a aprender una nueva manera de convivir, una nueva manera de comunicarnos, una nueva manera de trabajar. Se están transformando muchas, muchas cosas en el mundo a partir de esta situación, ¿sí? Y que somos nosotros los que somos capaces de hacer esos cambios y esos aprendizajes que nos está poniendo la vida por delante. En alguna ocasión escuchaba a una persona que me gustó mucho lo que decía, y decía, es que no se trata de que nosotros nos la pasemos haciéndole preguntas a la vida, sino que nosotros respondamos las preguntas que la vida nos hace. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque hay circunstancias, muchas circunstancias que están totalmente fuera de nuestro control. Y entonces, lo que sí está en nuestro control es decidir cómo reaccionar y cómo responder a eso. Y también el otro día escuché un término que es un poquito más allá de la resiliencia, que me gustó mucho, que es la antifragilidad, que no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado por ahí, lo ha leído, y si no, se los recomiendo. Hay un libro que se llama Antifrágil, y me encantó el término, porque es un término que va mucho más allá de la resiliencia. Dicen, la resiliencia es, nos viene un golpe, ¿sí? Nos mueve y luego regresamos nosotros al mismo lugar, de acuerdo al concepto de la física, que de ahí viene la resiliencia. Sin embargo, la antifragilidad nos dice que es la capacidad de, ante la adversidad, ¿sí? Siempre salir mucho más fortalecidos. No que nos doble y que regresemos, sino que eso que está pasando, ¿sí? A mí me haga todavía más resistente y más fuerte y con más valor y con más amor para poder dar lo mejor de mí hacia los otros. Entonces, la antifragilidad no es una situación de debilidad, al contrario, ni es tampoco lo opuesto de fragilidad, sino que va más allá de, ¿sí? Incluso en este libro de antifragilidad nos dicen que hay en la mitología griega dicen que hay una especie que se llama hidra, que esa hidra, ¿sí? Tenía muchas cabezas, y que cada vez que le cortaban una cabeza le salían dos, ¿sí? Entonces ponen ese ejemplo para poder identificar a qué nos referimos con antifragilidad. Es que ahora sí que ante el castigo, como dicen, me hincho, me elevo ante el castigo y puedo hacer y dar más porque me doy cuenta que soy capaz de eso. Entonces sí, nos ha enfrentado a todos estos aprendizajes, la situación que vivimos, y yo creo que estamos reaccionando como humanidad desde la antifragilidad. Y yo creo que eso nos puede dar como mejores resultados. Y si nosotros los llevamos a las organizaciones, una organización desde la familia es una organización, ¿no? Una escuela es una organización, pero nos vamos a centrar en las empresas, que es nuestro campo de acción, ¿no? Que en las empresas que son organizaciones sociales y que tienen diseños sociotécnicos, que es la parte
dura y la parte suave, ¿no? Que realmente la parte suave cuando hablan de las personas, finalmente yo creo que es la parte más fuerte, porque sin personas pues no existirían las organizaciones y sin personas no se podrían hacer mejoras, no se podrían transformar las cosas, no se podrían generar los cambios, no podríamos realmente existir, ¿no? Una organización está creada por personas y es un sistema totalmente social, que está diseñada para dar un resultado y que tiene una serie de elementos que son interdependientes entre sí. Sí. Y hay un modelo como muy básico del cambio en las organizaciones, ¿no? Que es, pues, cuando yo quiero hacer un cambio, porque hay cambios que son planeados y cambios que no son planeados, como comentábamos hace rato, ¿no? La pandemia, pues nadie lo planeó y hay muchas cosas que no hemos planeado de lo que estamos viviendo en los impactos y que tenemos que reaccionar rápido ante eso y establecer como unas nuevas formas de estar y de interactuar, ¿no? Y de dar resultados. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de de planear los cambios, perdón, que generalmente suceden en las organizaciones, nosotros podemos planearlos, podemos estructurarlos, ¿no? Podemos diseñar las estrategias, etcétera. ¿Sí? Nosotros sabemos que estamos partiendo de una situación actual, ¿no? De cómo vivimos ahorita y queremos pasar a una situación nueva, ¿no? A una situación totalmente nueva que nos va a dar ya sea mejores resultados, nos va a permitir ser más ágiles en el trabajo, nos va a generar mayor bienestar para todos, nos va a dar oportunidades de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Siempre lo que se busca es que con los cambios, no nada más los resultados que se dan sean para los dueños o para los accionistas, es que una organización social tiene como factor fundamental el generar bienestar para todos, el buscar el bien común para todos. Y esto de buscar el bien común en los cambios es muy importante, porque finalmente, como les decía hace rato, pues quienes van a hacer los cambios son las personas. Incluso un cambio de sistema, un cambio de maquinaria, ¿sí? Un cambio de instalaciones, etcétera, siempre, ¿sí? Van de la mano con las personas. Son las personas quienes ejecutan, son las personas las que planean, son las personas las que deciden, las que coordinan acciones. Y por lo tanto, tenemos que considerar que en un proceso de cambio lo que buscamos es el bienestar para todos, ¿va? Y bueno, hay algo que a mí me parece como muy importante compartirles, es que cuando nosotros efectuamos cambios, tanto personales, ¿no? Como familiares, sociales y organizacionales, ¿sí? Generalmente decimos, ya se ejecutó, ya pasó, ya se hizo y se acabó el cambio, ¿no? Y realmente el cambio, ¿sí? El cambio no es estático, el cambio no es inmutable, ¿sí? El cambio sigue teniendo efectos a lo largo del tiempo. Es como si ustedes echaran una piedra en el agua, ¿sí? Incluso hagan el ejercicio si quieren y pongan en un molde, ¿no? Pongan agua y avienten algo en el centro y se genera una serie de ondas alrededor de ese que es conocido como cambio radial. Y no, me imagino que muchos de ustedes lo han visto, es el cambio radial. Y este cambio radial no sabemos hasta dónde puede llegar y los impactos que esto puede tener. Por lo tanto, cuando nosotros planeamos cambios en las organizaciones, nosotros tenemos que considerar que el cambio, ¿sí? no es inmutable, sino que el cambio va a ir generando impactos, no nada más en el corto plazo, sino puede ser en el mediano, incluso en el largo plazo, ¿sí? La pandemia, por ejemplo, el COVID, está haciendo un cambio radial muy, muy importante y muy largo, porque ahorita estamos viviendo, por ejemplo, efectos, ¿no? De lo que sucedió el año pasado, que ahorita lo estamos viviendo mucho en las organizaciones. Ustedes mejor que yo lo han visto, ¿no? Se han cerrado muchísimas empresas, mucha gente se ha quedado sin trabajo, las empresas están sufriendo porque no hay insumos, porque la logística se ha vuelto muy complicada y muy cara. Entonces, estamos apenas viviendo algunos de los efectos económicos, ¿no? Y sociales de la pandemia y todavía no sabemos hacia dónde vamos a caminar.
Y yo creo que eso pasa en las organizaciones también, porque también hay, bueno, hay otras organizaciones que se han fortalecido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se presentó esta situación y algunos sectores pues fueron como que despertaron rápido y tomaron iniciativas importantes para hacer cambios en sus empresas y resurgieron de una situación que tal vez los estaba llevando a la bancarrota a una situación de éxito. Yo tengo un cliente que le sucedió, ¿sí? Que ellos se dedican a hacer productos químicos para la industria automotriz en combustión, estética y lubricación. Y el año pasado, a inicios del año, que empezó la situación de la pandemia y que la industria automotriz empezó a detenerse, a decrecer, en un mes cambiaron su estrategia para aprovechar todas las instalaciones que tenían, todas las plantas que tenían y empezar a producir productos de sanitización y productos de alta calidad. Y eso lo ha llevado a este año a una posición totalmente diferente en comparación con otras empresas que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver, ¿no? Qué estaba sucediendo y qué podían hacer y se quedaron como un poco en el camino. Entonces, yo creo que este cambio radial nosotros los tenemos que considerar siempre que planeamos algo dentro de las organizaciones. ¿Sí? Tenemos que saber hacia dónde se van a ir moviendo las cosas y tenemos que saber estar siempre como muy cerca, ¿sí? Para ir revisando cómo van las cosas y los impactos que esto va teniendo. Y esto se los comento porque generalmente cuando se arrancan cambios en las organizaciones, y muchos de ustedes lo han de haber visto con Senge, ¿no? Con Peter Senge, que es el autor de La Quinta Disciplina, el primer autor muy visionario y muy centrado en lo que era la visión sistémica y el pensamiento sistémico en los modelos organizacionales. Peter Senge lo que nos dice es que las iniciativas típicas, ¿no? De cambio tienen un tiempo de vida muy poco aprovechado. ¿Sí? Que el potencial de estas iniciativas no es tan aprovechado porque se va dejando en el camino. Y entonces lo que se podría haber logrado se pierde, porque ahí se queda. Como que de inicio arrancan rapidísimo los cambios en las organizaciones, ¿no? Queremos ver ya resultados inmediatos y de ahí lo dejamos creyendo que ya llegamos. Y después viene el desempeño real, que es cuando ya se estabilizan las cosas nuevamente y perdemos ese gran potencial y esa gran oportunidad. Entonces, lo que tenemos que cuidar es cómo yo planeo, ¿sí? Cómo yo planeo de tal manera, ¿sí? Que esté siempre muy pendiente de lo que es estar cerca y estar consciente de los impactos que el cambio puede tener y cómo se va a ir dando ese cambio radial para poder ayudar a que realmente lo que se pretende y el propósito que se tenga del cambio llegue a buen éxito y de ahí podamos seguir creciendo. Entonces, esto me parece como muy importante porque sobre todo en estos tiempos las empresas quieren hacer cambios rapidísimo, quieren que ya para mañana esté esto, ya para mañana esté aquello, y para mañana vamos a cambiar la visión y para pasado, y sí se puede hacer siempre y cuando sepamos que eso es la punta del iceberg, que después tenemos que seguir trabajando para que las cosas realmente entren en el ADN de la organización y se queden para poder llevar a los resultados que queremos. Eso me parece como muy importante, muy crítico, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nosotros planeamos, ¿sí? Partimos les decía, de cuál es el propósito del cambio. Algo que yo recomiendo mucho es que antes de hacer cualquier diagnóstico de la situación actual, primero definamos qué queremos lograr, qué queremos del cambio, porque he visto, ¿no? He observado que de repente, ¿sí? Nosotros hacemos el diagnóstico y después, en base al diagnóstico, generamos el propósito del cambio. Pero entonces nosotros nos estamos limitando ahí, porque no estamos tampoco aprovechando el potencial de la gente que está en la organización, que puede realizar las cosas. Entonces tenemos que partir siempre de un propósito, ¿qué queremos lograr? Y a partir de ahí, entonces sí, ¿cuál es la situación actual de la organización, de la empresa? Y generar una planeación estratégica del cambio. ¿Sí?
tenemos que hacer un plan de cambio estratégico. ¿Qué significa estratégico? Que tenemos que definir cuáles son las líneas, ¿sí?, que son importantes de atender y de considerar adecuadamente, y tenemos que revisar todo el sistema organizacional, ¿sí? En el cambio, algo que me parece importante también es que cuando nosotros hacemos esta planeación estratégica, tenemos que considerar que hay fuerzas que nos van a ayudar y hay fuerzas que nos van a restringir, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si ustedes me pudieran decir, si me pudieran decir, bueno, en este proceso de cambio que hemos estado viviendo los seres humanos ante la pandemia y como colaboradores en las empresas, ¿sí?, ¿cuál es la fuerza restrictiva para el cambio? ¿No? ¿Cuál dirían ustedes que ha sido una fuerza restrictiva para el cambio en el caso de ustedes, ¿no? ¿Y cuál dirían que haya sido una fuerza impulsora del cambio? ¿Cuál? Nada más reflexionen tantito y piensen un poquito sobre esto, reflexionen un poquito sobre esto, de cuál sería. ¿Cuál sería una fuerza restrictiva en este proceso que estamos viviendo y cuál sería una fuerza impulsora? Muy bien, recursos financieros. Okay. Incluso una fuerza restrictiva pueden ser hasta nuestras propias emociones, ¿no? Sí. Que a muchos nos cuesta trabajo exactamente salir de la zona conocida, ¿no? De la zona en que nos sentimos cómodos por cómo nos movemos, y de repente, hace más de un año, ¿quién nos hubiera dicho que nos íbamos a acostumbrar a usar cubrebocas todo el tiempo cuando estamos en la calle, o cuando vamos a algún lado, cuando vamos a alguna junta, etcétera, etcétera? O que nos íbamos a acostumbrar a hacer reuniones laborales y sociales, familiares, por herramientas tecnológicas, ¿no? Hacer fiestas infantiles por herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, en un principio las emociones pudieron haber sido una fuerza restrictiva, ¿no? El temor a lo desconocido, el temor a lo nuevo, el temor a qué nos vamos a enfrentar, que siempre la incertidumbre puede ser una fuerza restrictiva, ¿no? Y la incertidumbre es algo inherente en el ser humano ante la vida, ¿sí? Es algo que no podemos hacer a un lado, porque la incertidumbre, desde que cuando ya llegamos a la edad adulta, es el pan nuestro de cada día. O sea, se acaban las certidumbres y todo se vuelve un poco en incertidumbre, y todos decidimos cómo queremos vivir esa incertidumbre, ¿no? Y nos ayuda, planear nos ayuda para manejar la incertidumbre. ¿Okay? Y hay muchas fuerzas impulsoras también, desde las emociones, ¿no? Las emociones y las fuerzas, la necesidad, el querer estar, el querer participar, el querer aprender, el querer ver de qué se trata ahora esto de las herramientas tecnológicas y de hacer reuniones por Zoom y de la curiosidad incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre en un proceso de cambio va a haber fuerzas que nos limiten y va a haber fuerzas que nos impulsen. Entonces, tenemos que identificar en las organizaciones cuáles son esas fuerzas en la organización que son palancas para movernos hacia adelante, y cuáles pueden ser restricciones, ¿sí?, que nos van a estar deteniendo para el cambio. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una planeación estratégica del cambio, nosotros tenemos que aprender a ver a la organización como un sistema total. ¿Sí? Ustedes saben que un sistema es una serie de elementos interrelacionados que tiene como finalidad generar un resultado, un bien, un servicio, ¿sí?, bienestar. Entonces, tenemos que ver al sistema total de la organización para poder saber cómo tenemos que hacer esa planeación y cómo podemos diagnosticar y en dónde, ¿sí? Este es un modelo el que tienen enfrente de alineación del sistema organizacional, que a mí me parece sencillo y bueno de manejar, que para poder entender a la organización y poder hacer los diagnósticos, ¿sí? Poder revisar
en dónde son los cambios, ¿no? Y cuáles son los cambios de mayor impacto, de menor impacto y todo. Lo que sí les puedo decir es que cualquier cambio que nosotros hagamos en uno de los subsistemas, ¿sí? Que aquí los subsistemas están divididos en estrategia, procesos, personas y cultura, pero cualquier cambio que hagamos en uno de los subsistemas nos va a llevar a alinear el resto del sistema, de los subsistemas. ¿Para qué? Pues para que el sistema realmente evolucione y pueda dar el resultado. Porque si no, como que trabajamos en una pata, por así decirlo, de una mesa, ¿sí? Y resulta que la ponemos más bonita, la hacemos más larga, etcétera, etcétera, y después las otras áreas no las tocamos, las otras subsistemas no los tocamos, y ¿saben qué pasa? Pues que se nos cae. La mesa se nos cae. ¿Por qué? Pues porque queda muy desbalanceada y las patas no concuerdan, ¿no? No son consistentes. Entonces, algo que es muy importante para mí en los procesos de cambio planeado en las organizaciones, y no planeado también, pero que hay que considerar, es que tenemos que ver a la organización como un sistema. Y tenemos que intervenir y tenemos que diagnosticar cada parte del sistema para saber si yo voy a cambiar la estrategia, pues entonces cómo tengo que alinear los procesos de negocio y la estructura, a las personas, los perfiles de las personas, la cultura, ¿no? Los valores y los comportamientos que son importantes ahora. Entonces nosotros tenemos que alinear todo, ¿sí? Si yo quiero cambiar la cultura, que también me ha tocado ver, ¿no? Quiero cambiar la cultura y resulta que para mí es muy importante ahora comportamientos como el empoderamiento, como el trabajo en equipo, como la capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces definimos una serie de valores y de comportamientos porque queremos diseñar una cultura que nos mueva hacia adelante, porque tal vez venimos de una cultura más burocrática, una cultura donde reina todavía la autoridad, que es quien decide, donde las personas no pueden participar en la comunicación. Podemos venir de una cultura de ese tipo y queremos crear una cultura diferente. Entonces nos ponemos a trabajar fuertemente en los valores y en los comportamientos que hay que cambiar en las personas. Entonces bombardeamos a las personas con comunicaciones, bombardeamos a las personas con cursos, bombardeamos a las personas con evaluaciones de lo que tienen que hacer y resulta que nosotros no hemos alineado ni la estrategia ni los procesos de la compañía. Y muchas veces, sobre todo cuando se trata de cambio cultural, si nosotros no alineamos los procesos de negocio a que se puedan dar y vivir estos comportamientos en la organización, pues difícilmente se va a lograr, porque a veces los mismos procesos nos limitan a esos comportamientos. Entonces nos siguen reforzando los anteriores, de que el proceso me dice que tengo que hacer 50,000 reportitos, ¿no? Para entregar a la área, y yo estoy queriendo una cultura empoderada y una cultura con iniciativa y una cultura que la gente se siente emprendedora, pues el proceso me va a regresar y me va a seguir reforzando ese comportamiento que yo ya no quiero ver. Entonces, por eso es crítico y es muy, muy importante que podamos nosotros establecer un diagnóstico como sistema organizacional y revisar qué cosas tenemos realmente que cambiar y en qué subsistemas tenemos que intervenir y cómo para alinear el cambio al sistema organizacional. ¿Sí? Entonces, este es algo que a mí me parece como muy importante porque me imagino que muchos de ustedes que tienen muchísima experiencia, pues les ha tocado vivirlo. Lo viven en sus organizaciones tal vez en el día a día de que les piden para mañana quiero que cambiemos esto y luego vamos a cambiar esto otro y vamos, bueno, incluso un cambio de sistema que se da mucho, ¿no? En las organizaciones. Un cambio de sistema implica que hagamos una revisión de ahora cómo va a ser esta estrategia, de ahora cuáles van a ser los perfiles de las personas que necesitamos, qué procesos van a estar involucrados, cómo tienen que estar diseñados para que realmente funcione, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos queremos ver? O sea, todo va en interdependencia. Entonces, se los quisiera dejar como un concepto que para mí es clave en los procesos de cambio organizacional y que a veces nuestros jefes, ¿no? Nuestros directores, que seguimos manejándonos en estructuras piramidales, donde cada quien ve su área, pues es difícil como que tengan toda esa visión sistémica para poder establecer y diseñar un cambio organizacional. ¿Sí? Bien. Y bueno, algo que yo también les quiero compartir, ¿sí? Es por dónde
¿por dónde debemos o podemos iniciar? No debemos, sino podemos, porque finalmente también esto, como ustedes saben, pues lo vamos adaptando, ¿no? De acuerdo a lo que la organización requiera, pero lo que yo sí veo que es como clave es que siempre debe existir un propósito claro para el cambio. ¿Cuáles son los resultados esperados del proceso de cambio? El otro día estuve en una junta donde pidieron una propuesta para un proceso de acompañamiento al equipo de dirección para un cambio y me dieron muchísima información de qué se trataba y en ningún momento yo escuché cuál era el propósito del cambio, hasta al final de la junta que lo preguntamos, ¿sí? Porque es como si damos por hecho, ¿no? Que todos lo sabemos, que todos lo entendemos, que todos los tenemos presente, y a veces hasta los jefes no han podido como poner en palabras sencillas, en un statement que sea claro y sencillo, en un mensaje clave para la organización, cuál es el propósito del cambio. Entonces, eso es fundamental, tener siempre un propósito claro, ¿sí? Otro elemento que me parece importante es el contexto desde el cual se plantea el cambio y la situación actual que vivimos, que es esto que le hemos estado platicando, ¿sí? Nosotros necesitamos tener también claridad y para poder transmitir a las personas desde dónde estamos actuando y por qué se decide este propósito, hacia dónde vamos y dónde estamos. Entonces, tener contexto tiene que ver con poder haber diagnosticado la situación actual de la organización. ¿Sí? También cuando tenemos un proceso de cambio, nosotros necesitamos replantearnos la misión, la visión, las estrategias y la cultura de la organización, ¿sí? Que es como el marco estratégico de la empresa, es este propósito, ¿sí? Implica qué. Y si nosotros nos replanteamos la misión, la visión, las estrategias y la cultura, pues entonces será como muy fácil poder intervenir en el sistema organizacional. Bueno, no fácil, pero más, al menos con más elementos y más claros de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Otro elemento que es clave es el compromiso del equipo de dirección o de liderazgo en la organización, como le llamen. Algunas empresas llaman equipo de liderazgo, otras personas le llaman el equipo de dirección. Yo como sí creo que hay una separación de concepto, ¿no? Entre dirección y liderazgo, pues creo que es finalmente quien dirige, ¿no? El grupo que dirige la organización y quien dirige el cambio. Si no hay un equipo alineado y un equipo que esté hablando el mismo vocabulario y que esté viendo lo mismo, ¿no? Que estén todos con el mismo compromiso para eso, difícilmente se va a poder permear en la organización y van a facilitar que las cosas sucedan. No van a facilitar los recursos, no van a facilitar a las personas, no van a facilitar que las cosas sucedan. Y el equipo de dirección, además de establecer el propósito, ¿no? El propósito del cambio y hacer el diagnóstico con todos, ¿no? Y definir la misión, visión y estrategias y cultura de la organización, tiene que ser, ¿sí?, el dueño del cambio y el que las personas los vean como que hacen que las cosas pasen. Ellos tienen que hacer que las cosas pasen, ¿ok? Y después ya viene el involucramiento del nivel gerencial o los siguientes niveles. Otro elemento que me parece importante es elegir o diseñar un modelo para el manejo estratégico del proceso de cambio, ¿sí? Si nosotros no tenemos un modelo, como les planteaba hace rato, también es muy difícil intervenir porque estamos partiendo de, pues yo digo que estamos partiendo como de un terreno no muy sólido, ¿sí? Porque no sabemos a qué realmente le vamos a pegar. Entonces, tener un modelo, ya sea que yo lo diseñe, o sea, que cada uno de ustedes lo diseñe, o ya sea que busquen, ¿no? Hay muchos modelos para el manejo estratégico del cambio ahora. Hace poquito vi uno que me parece sensacional, que se llama iChange, que además todo se maneja, la información la van trabajando con los directores a través de un sistema, de un programa en la computadora para establecer el propósito, la situación deseada y la situación actual. Pero hay modelos como el de Kotter, que no sé si lo conozcan, que es el modelo de los 8 pasos para implementar cambios.
Está el modelo de Kurt-Lewin de descongelar, intervenir y congelar en el procesos de cambio. Está el modelo de la investigación-acción, que en la medida que vamos encontrando cosas, vamos interviniendo en ellas. O sea, hay muchos modelos de cambio, hay muchos modelos, y yo creo que lo importante es que ustedes, a partir de ellos, puedan diseñar uno que sea manejable en su organización, que sea accesible para todos ustedes, que sea amigable y entendible para la alta dirección y que les facilite las intervenciones que tienen que llevar a cabo. También desde desarrollo organizacional, pues se ven todos estos modelos, ¿no? Entonces, las personas que se dedican a desarrollo organizacional, pues seguramente los conocen y los han manejado, ¿no? Pero lo que sí es crítico es que exista, perdón, me faltó nada más el último punto, que es que destinarse los recursos, ¿no? Para el proceso de cambio. Eso creo que todos lo sabemos y tenemos que considerar que llevar a cabo un cambio sin recursos es destinarlo al fracaso. ¿Sí? Gracias. Muy bien, ahora hay un modelo que yo les quiero compartir que a mí me ha funcionado mucho, que una vez que ya intervenimos en el diagnóstico, que ya tenemos el propósito, ¿no? Que ya hicimos como toda la planeación, es un modelo que nos permite, por fases, ir implementando los cambios necesarios, y estos cambios, estas fases, perdón, están sustentadas por el trabajo con el equipo de arriba, ¿no? Que los directores y el liderazgo de la organización. Que el liderazgo de la organización, para mí, tiene que ver un poco con uno de los pasos de Kotter, donde él dice que hay que crear una masa crítica para el cambio. ¿Sí? La masa crítica para el cambio, yo siempre recomiendo que sea en base a las personas que son líderes de opinión en la organización, ¿no? Que sabemos que tienen un nivel de influencia importante. Incluso si esa influencia no es positiva, déjenme decirlo. Aquí la masa crítica generalmente en trabajar con los líderes de opinión, ¿no? Y reforzar el liderazgo, es invitar a aquellas personas que sabemos que nos pueden ayudar u obstaculizar el cambio, que pueden ser una restricción para el cambio, porque esas personas tenemos que hacerlas participar, tenemos que involucrarlas para que nos ayuden realmente a que la información que compartan, lo que les llegue a las personas, realmente sea el propósito claro del cambio, ¿no? Que no haya historias en el radiopasillo, ¿no? Que no tenga que ver con el propósito del cambio. Estos líderes de opinión, ¿sí? Generalmente se seleccionan, ¿no? En toda la organización, viendo estas características, y nosotros podemos ayudarlos a formarse para ser realmente los promotores principales del cambio. No los dueños siempre van a ser los que dirigen, pero sí los promotores del cambio, porque les comento esto, yo no sé si ustedes hayan visto cuáles son como las causas que existen para las resistencias al cambio en las personas. Y una de las causas, de los motivos por las que las personas se resisten al cambio, bueno, son 4 realmente. La primera es porque la persona no saben de los cambios, ¿no? La otra es porque las personas no pueden. Otra es porque las personas no creen. Y en ese no creer es donde nosotros debemos involucrar a la gente para poder liderar mejor el cambio, ¿sí? Eso significa que nosotros podemos generar el qué, ¿no? El qué, que tiene que ver con el propósito del cambio, es qué queremos lograr, y podemos invitar a las personas, a los equipos, a participar en los cómo, ¿no? En cómo generamos el cambio. Cuando nosotros invitamos a alguien a generar, ¿no? Los cómo, como estos cómo salen de las mismas personas, y a veces las personas que están en la operación son las que más saben lo que se tiene que mover, ¿no? Los líderes a veces están muy, muy lejos, o los directores están muy lejos, o los gerentes, pero las personas que están en el día a día en la operación tienen conocimiento perfecto de lo que hay que mover en la organización para que las cosas funcionen mejor. Y cuando los invitamos a participar, la gente se compromete mucho más. ¿Por qué? Pues porque yo estoy poniendo sobre la mesa lo que para mí es importante y lo están considerando en los cómo. Entonces, esta línea de liderazgo es crítica
para preparar todo el proceso de implementación de los cambios y para acompañar a todas las personas en ellos, ¿no? Entonces, se sustenta por un lado este modelo en el liderazgo y en otra línea en la estrategia de comunicación. Esta estrategia de comunicación que va acompañando siempre, ¿sí?, los procesos de transformación y que se convierte en un proceso de comunicación organizacional, pero que tiene que haber una estrategia definida de cómo vamos a ir acompañando los cambios, cómo vamos a ir ajustando. Y este es un modelo vivo, o sea, lo vamos a ir implementando y vamos haciendo ajustes de todo lo que se requiere en el camino, ¿no? No es que fase A, pum, terminada, fase B, terminada. No es así, sino que tenemos que ir caminando junto con él en el proceso para saber las cosas que tenemos que ir ajustando. Y las fases tienen que ver con el informar, con poder decirle a la gente exactamente qué está pasando, cómo está pasando, etcétera. Con educar, ¿sí?, que es realmente habilitar a las personas y a los líderes para que podamos hacer las cosas que ahora nos toca hacer y revisar si realmente podemos hacerlas, ¿no? Alinear, tenemos que alinear en la organización todos aquellos procesos y herramientas necesarias para apoyar y promover los resultados deseados. Tal vez hay que diseñar, ajustar, implementar, cambiar o desaparecer algunas cosas, ¿no? Sobre todo incluso procesos de gestión de personal. En cada proceso de cambio, casi siempre los procesos de gestión de personal hay que ajustarlos, hay que alinearlos o hay que diseñar nuevos, ¿no? Y otra fase es el reforzar, que esta es una fase continua realmente de evaluación, de ir viendo qué pasa, de ir siguiendo los cambios que va generando el cambio radial, ¿no? Los impactos que va generando el cambio radialmente, para que nosotros podamos ir elaborando las intervenciones, diseñando las intervenciones que nos van a sostener el cambio en el tiempo e ir evaluando resultados. Entonces, este modelo se los dejo por ahí porque me parece a mí como muy interesante y se me hace muy importante siempre diagnosticar, porque lo que nosotros vemos siempre son las puntas del iceberg, decíamos. Siempre vemos las puntas del iceberg y llegar a las personas y que las personas realmente puedan transformar lo que necesitamos transformar, tiene que ver más con las creencias y también en las organizaciones, ¿no? Hay comportamientos que son los que vemos, pero hay actitudes y hay valores y hay creencias que son las que soportan toda nuestra manera de actuar. Nosotros tenemos que trabajar con las personas, con los directivos, con los líderes, en cuáles son esas creencias que nos permiten o no nos permiten movernos hacia el cambio. Y eso, bueno, ya vamos a ir cerrando porque ya tenemos que pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, y yo nada más les diría que este trabajo con las personas, nosotros tenemos que ayudarle a las personas a que el conocimiento que vayan adquiriendo les vaya abriendo más la mente, ¿sí? Dice, me encanta esta frase de Joe Dispenza, que es un gran un neurólogo muy, muy interesante en procesos de cambio, ¿no? Que es el conocimiento es para la mente y si la experiencia es para el cuerpo. Si nosotros tenemos que darle información a las personas que abran su mente, pero tenemos que hacerlos vivir experiencias para que lo puedan interiorizar y lo puedan hacer cuerpo, lo puedan hacer propio, ¿ok? Y la única revolución posible, pues, es introducir luz en las cabezas y calor en los corazones de las personas. O sea, es lo mismo. La información va a la cabeza, la emoción va al corazón, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, creo que hasta aquí vamos a dejarles. Les agradezco muchísimo nuevamente el espacio, el tiempo. Agradezco mucho a Fortia por la invitación, que es Fortia es el software de administración de recursos humanos más completo en México y pronto en el mundo. Y les recuerdo que vamos a tener 2 sesiones. La próxima sesión es el día 23 para que ustedes se puedan inscribir. Creo que ahí les va a llegar la liga para que puedan inscribirse y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les van a hacer llegar también una encuesta. Perdón si me comí un poco el tiempo, pero aquí estamos. Muchas gracias.